Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de agosto de 2019. Calendario económico, iniciamos con indicadores en Europa, con el índice de expectativas económicas para Alemania, el cual descendió más de lo esperado. Ese indicador de negocios o de clima de negocios, el mercado anticipaba una moderación del 95.7 al 95.1, descendió al 94.3, simplemente confirmando que la economía o la mayor economía de la zona euro está en un proceso de desaceleración y próximo eventualmente a un posible escenario de recesión. Con respecto a este indicador, tanto lo que son las expectativas futuras como la situación actual se ha venido deteriorando, que son los dos componentes que se evalúan en este tipo de indicadores. En los Estados Unidos hoy, el indicador de actividad económica correspondiente al mes de julio, calculado por la Reserva de Chicago, mostró una nueva contracción, menos 0.36, frente a una expectativa de estancamiento del mercado. El anterior mes ya había estado en niveles, digamos, de cero, así que si bien es cierto la economía estadounidense ha venido creciendo bien, continúa pues de alguna manera alimentando los temores sobre lo que puede ocurrir más adelante. Se dio a conocer las cifras de órdenes de bienes durables para el mes de julio, la versión preliminar con una muy buena reacción al alza, luego de un dato del mes de junio de crecimiento de casi 2%. Julio también habría replicado este buen crecimiento, el mercado esperaba algo más moderado. Entonces, en Estados Unidos, si bien es cierto, tenemos algunos indicadores que prenden las alertas, como fue el PMI de la semana pasada, hay otros que de alguna manera continúan manteniendo cierta solidez, y por eso es que durante el fin de semana los miembros de la Reserva Federal que realizaron declaraciones en Jackson Hole casi que al unísono afirmaron que la economía estadounidense llevaba una muy buena dinámica en este momento, aunque gran parte de ellos también reconocía los riesgos de largo plazo que podrían existir. Me anticipo un poco a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal entonces. En su participación hacia las 9 de la mañana del pasado viernes, no mencionó para nada el tema de que este ciclo de reducción de tasas es un ciclo intermedio, simplemente manifestaba que la economía de los Estados Unidos, si llegara a necesitar de alguna manera el estímulo monetario, la Fed iba a reaccionar de manera adecuada, pero no lo limitó a que sean unas pocas reducciones. Por eso el mercado hacia las 9 de la mañana del pasado viernes no tuvo una reacción muy fuerte, estuvo relativamente tranquilo. Sin embargo, desde el punto de vista de la dinámica del día viernes, todo se dañó y registró una fuerte caída una vez el presidente Trump atacó al presidente de la Reserva Federal, calificándolo como el peor enemigo que tiene la economía de los Estados Unidos, peor incluso que el líder chino Xi Jinping. El secretario del Tesoro luego salió a tratar de matizar estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Dijo que esto no se puede tomar literalmente, que simplemente una referencia que hacía el presidente de los Estados Unidos para algo que él está buscando, y es una mayor estímulo monetario, tal y como lo hacen otros bancos centrales, pero que obviamente pues esas declaraciones de que Powell sea el peor enemigo de Estados Unidos no pueden considerarse literalmente. Con respecto a otros temas que tenemos para el día de hoy, hay unas colocaciones de corto plazo en los Estados Unidos, y ya para mañana tendríamos las cifras de crecimiento para Alemania en la versión final del segundo trimestre. Esperamos pues que no haya muchos movimientos. En Alemania lo más relevante va a ser confirmar sí o no el tercer trimestre también muestra algo de contracción, y de alguna manera utilizar esta definición de recesión, que es la más simple de todas, como para enmarcar que esa dinámica de Alemania está en medio de un proceso muy complejo. Hoy tenemos una dinámica relativamente tranquila, pero como yo mostraba, el desastre del día viernes fue causado por esos tweets, esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, calificando pues de manera muy agresiva las decisiones de la Reserva Federal, diciendo que no estaban haciendo nada y que era su peor enemigo, y también reaccionando a los anuncios de China que compartimos con ustedes en el comité de imposición de aranceles adicionales a los productos estadounidenses, y él dice: voy a reaccionar, me van a escuchar en horas de la tarde, y debido a esta
reacción un poco virulenta, como es normal en el presidente de los Estados Unidos, pues los inversionistas reaccionaron de manera negativa y generaron una caída del 2,5% del mercado accionario en Estados Unidos. Hoy hay una valorización moderada, 0,4%, pues el presidente de los Estados Unidos tuiteó y declaró durante el fin de semana que todo había estado mejorando, que había recibido 2 llamadas de funcionarios de alto rango de China y que en esas llamadas le expresaron el interés de China de alcanzar un acuerdo. Posteriormente, China declaró que ellos esperaban unas negociaciones calmadas para, obviamente, llegar a un acuerdo para que de alguna manera los intereses de ambos países se vean beneficiados, pero en ningún momento mostraron que estuvieran afanados, tal y como a veces el presidente de los Estados Unidos sugiere, para alcanzar un pronto acuerdo. Y de hecho, pues ya hay algunas repercusiones en el mercado petrolero en el que veíamos que se están acelerando las compras de crudo estadounidense por parte de compañías chinas antes de que se impongan estos aranceles del 5% anunciados el pasado viernes. Por lo tanto, pues si bien es cierto, hoy tenemos valorizaciones, no vemos de verdad que la situación se esté distensionando entre las dos mayores economías del mundo y seguimos Trump dependientes del tweet del presidente de Estados Unidos para definir cómo se va a comportar el mercado. Esto implica que es muy difícil establecer si va a haber ganancias o pérdidas durante una jornada u otra. Lo único que es cierto es que en medio de esta campaña electoral, pues el presidente de Estados Unidos y en su estrategia de mostrarse fuerte en contra de China y que ningún candidato lo va a hacer como él lo está haciendo, pues lo único que va a generar es una alta volatilidad día a día y es difícil, como mencionaba anteriormente, tratar de definir la dinámica que tendrá el mercado durante una jornada en específico. Seguimos entonces recomendando ser muy cautelosos. Ya esta es la cuarta semana que venimos con ese tipo de recomendación. No hemos alcanzado el mes todavía, pero pues digamos que la precaución ha sido la norma durante estas semanas ante lo que hemos mencionado, que es difícil establecer cómo va a reaccionar el presidente de Estados Unidos. Con respecto a otros anuncios que estuvo realizando él, tiene que ver con Japón, mostrándose muy optimista sobre unos acuerdos alcanzados para reducir las exigencias que tiene Japón con respecto a la carne de res y la carne de cerdo de Estados Unidos. Japón siempre protege mucho a sus productores locales y en apariencia el presidente Trump estaría alcanzando algunas modificaciones en esa política tan restrictiva que ha tenido históricamente Japón. Y también el presidente de Estados Unidos anunció que en compensación no iba a incrementar los aranceles a los vehículos japoneses. También dijo que Japón se había comprometido a comprar más trigo y maíz de los Estados Unidos, obviamente haciendo estas declaraciones para tratar de apaciguar un poco la tensión que tienen los principales votantes del presidente Trump, que son en gran parte productores agrícolas importantes en los Estados Unidos. Y también, pues, el primer ministro japonés dijo que esperaba que la próxima reunión de la ONU, que va a ser en el mes de septiembre, ya tengan un acuerdo definitivo para que sea firmado entre ambos países. Veremos si continúa avanzando esto. De todas maneras, recuerden que desde nuestro punto de vista todo este tema de las negociaciones comerciales son de mucho tiempo y pues que no se puede dar garantía a estas fechas que han venido anunciando previamente la administración de los Estados Unidos. Con respecto a los aranceles más bien a los impuestos del 3% de los ingresos que anunció Francia en contra de las compañías de tecnología, el presidente de los Estados Unidos anunció que había alcanzado un acuerdo con el presidente francés Macron para que ese tipo de decisiones sean tomadas bajo el amparo de la OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, y que también ellos en compensación pues no van a incrementar los aranceles en contra de los vinos de Francia. Entonces estamos en medio de una clara batalla comercial. El mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes pasado decía que en esta era de política monetaria ellos estaban enfrentando algo que nunca había ocurrido previamente, y era tratar de lidiar con los efectos negativos de políticas comerciales. Pues la política comercial no es del resorte del Banco Central, pero de todas maneras su política monetaria sí está condicionada por esas decisiones de índole comercial de los gobiernos, y que esto pues iba a ser algo que iban a estar ensayando cómo puede esa política monetaria de alguna manera actuar con este escenario tan negativo.
Y ya, pues para finalizar, el presidente Trump, en medio de esa rabieta del viernes pasado, dijo que podría utilizar una acta de emergencia de 1977 para forzar a que las compañías estadounidenses trasladen su producción de China a otros países y de esta manera afectar más aún en esta guerra comercial a lo que es China. Recuerden que ya desde el punto de aranceles, pues casi que anunció todo lo que podía hacer, a menos de que nos diga que va a incrementar los aranceles más allá del 25%, y ahora lo que está buscando es que esa producción no se haga en China y que podría utilizar ese acto legislativo aprobado en 1977. Posteriormente, como es usual, dice el presidente Trump, no lo voy a usar todavía, pero es una herramienta que tengo a mi disposición y pues digamos que seguimos como en esos dos frentes. El día viernes había cerrado muy negativo en los mercados accionarios, hoy en apariencia nuevamente por Trump, como lo mencionamos previamente, se mostraba un poco más amigable, pero pues no podemos dar por garantía, no podemos tener la garantía de que a lo largo de esta jornada se pueda mantener esa muy buena dinámica que estamos viendo con valorizaciones cercanas al 0.4 o 0.6%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días por el lado del mercado norteamericano. El S&P el día viernes se desvalorizó fuertemente y se ubicó por debajo de los 1.850 puntos, cerró específicamente sobre 2.847 puntos, donde se aproxima, según el indicador técnico, al nivel de stop loss que estaría cerca de los 2.800, de cambio de tendencia 2.827 puntos. A su vez, destacar que esto fue principalmente a las nuevas medidas arancelarias impuestas por China a Estados Unidos, como Daniel lo mencionó anteriormente, lo cual genera como tal mayores tensiones por el lado comercial. Sin embargo, los futuros el día de hoy avanzan levemente. Por el lado del S&P recupera alrededor del 0.7% ante las declaraciones de Trump, donde mencionara que diferentes funcionarios chinos solicitarán como tal la reanudación de las conversaciones comerciales, lo cual ha dado una mayor calma en la jornada del día de hoy a los mercados. Por el lado del dólar en la jornada del día de hoy, este se fortalece, principalmente destacar que el yuan se ubica en mínimos de 11 años, eso como tal da señales que China sigue devaluando su moneda para contrarrestar esas medidas arancelarias, lo cual genera también búsqueda de refugio por parte de los agentes del mercado. A su vez, el discurso de Powell en Jackson Hole no dio como tal luces de la posición de la FED en la próxima reunión, y el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra este, considerándolo el peor enemigo del crecimiento de Estados Unidos. Por el lado del euro, se pierde valor, destacar que la confianza alemana, es decir, el German IFO, registraron mínimo desde 2012. Eso como tal da mayores señales de una posible recesión, donde según diferentes analistas alemanes ya consideran que eso ya es como tal un hecho. La libra esterlina se debilita, donde Boris Johnson le dijo al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que el Reino Unido abandonará sí o sí la Unión Europea el 31 de octubre, cualquier sean las circunstancias, es decir, como tal crecen cada vez más las posibilidades de un Brexit sin acuerdo, lo cual también podría afectar fuertemente el crecimiento mundial. Y finalmente, el yen se debilita levemente, destacar principalmente los avances comerciales con Estados Unidos, lo cual podría como tal prevenir unas posibles medidas arancelarias sobre las autopartes japonesas. Esto fue todo desde el punto de vista, si los dejamos con commodities con Daniel. Commodities, pocos eventos diferentes a los ya mencionados previamente. El viernes pasado, obviamente, desplome el precio del petróleo, ya sea el WTI y el Brent, en medio pues, de este escalamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La idea es que si China imponía aranceles, Estados Unidos iba a responder. Esto iba a afectar el comercio internacional y de esta manera se desacelera el mundo como un todo. Y por eso pues el petróleo descendía el día viernes de manera fuerte. Hoy vemos valorizaciones, pero en un contexto ya de algunas 2 o 3 semanas mantenemos WTI cerca a los 54, Brent cerca a los 60, así que muy pocas cosas han ocurrido desde el punto de vista del nivel
de negociación del crudo, pero sí mucho desde el punto de vista de la volatilidad que, como ustedes bien saben, está relacionada estrechamente con las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Interesante ver que durante este fin de semana en apariencia se estaría fumando de alguna manera la pipa de la paz entre Irán y los Estados Unidos en este acuerdo nuclear del año 2015. Estados Unidos manifestó por primera vez en muchos meses que podría respaldar una de las decisiones del G7 con respecto a Irán. Y esto tendría la implicación de que Francia, Alemania y Reino Unido están interesados en reactivar el acuerdo del año 2015, es decir, que Estados Unidos reingrese nuevamente. Irán posteriormente manifestaba que ellos esperaban vender 700,000 barriles día, pero que si Occidente quería reactivar ese acuerdo, tendría que estar vendiendo o exportando internacionalmente 1.5 millones de barriles día. Así que ya estamos viendo cuál es la demanda que está anunciando Irán para reencauzar ese acuerdo. Estados Unidos no se está mostrando contrario a esto. Queda pendiente es el destino de ese tanquero iraní que había sido detenido en el estrecho de Gibraltar, que fue liberado la semana pasada y están los observadores muy pendientes de dónde va a descargar esos combustibles. Recuerden que habían mencionado que había sido detenido porque ese combustible iba para Siria, entonces están muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir con ese crudo o esos combustibles que están siendo transportados en esa embarcación para ver si de alguna manera se puede reactivar o no esas conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Con respecto a commodities, pues no hemos tenido esos cambios que algunos han vaticinado como un desplome del precio del petróleo. Nosotros queremos que no va a ser así, esperamos que no haya un desplome, pero por supuesto hay que estar muy pendiente de los nuevos anuncios. Y UBS está recomendando refugiarse más en oro. Veíamos cómo había escalado durante las últimas semanas hasta 1.500 y UBS revisó al alza su precio objetivo hacia los 1.600. Para cerrar en temas petroleros, varios bancos de inversión ya se están dirigiendo a las oficinas principales de Aramco, que espera sea o pueda hacer el debut de sus acciones en el mercado a comienzos del 2020, obviamente dependiendo de las situaciones o el escenario de mercado. Esto es interesante porque, como ustedes bien saben, sería el debut más importante de la historia en términos accionarios. Los saudíes esperan que su compañía valga más de $1 trillón y por eso creen que la emisión entre un 5 o un 10% de las acciones podría superar los $100 billones en ese eventual IPO. Esto lo han venido retrasando por mucho tiempo, teniendo en cuenta pues esa inestabilidad del mercado petrolero. Con respecto al tema de renta fija, pues bueno, el viernes todo estaba tranquilo hasta los tweets del presidente de los Estados Unidos. Eso incrementó la aversión al riesgo, hizo que las tasas descendieran a nuevos mínimos de los últimos 3 años. Tasas de tesoros alcanzaron durante algún momento el día viernes el 1.45%, hoy estamos cerca del 1.52%, así que estamos muy cerca de esos mínimos de los últimos 3 años, nada ha cambiado, siguen las tensiones entre la comunidad inversionista a la expectativa de esos planes de expansión monetaria, no solamente de la Fed, sino de otras entidades financieras. Como manifestaba el secretario de los Estados Unidos, trató de maquillar un poco esa acusación en contra del presidente de la Reserva Federal de ser el principal enemigo del crecimiento de los Estados Unidos, calificativo que utilizó el presidente Trump en contra de Powell. Y también en sus manifestaciones Trump dijo que ojalá Powell decidiera renunciar por decisión propia y que él le aceptaría esa renuncia, algo que ya Powell ha afirmado varias veces que no va a hacer, que él va a terminar su mandato de 4 años también. Eso es todo por el ambiente internacional hoy. Recuerden, en teoría algo más de tranquilidad, pero pues nosotros no vemos ningún tipo de evidencia aún para estar más tranquilos, así que la precaución continúa siendo nuestra mejor recomendación. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Gracias, Daniel. Buenos días. La semana pasada el gobierno finalizó su programa de subastas de títulos de deuda pública interna. La meta de colocación era de 21 billones de pesos. Recordemos que a lo largo del año, pues las tasas han venido bajando. Es por eso que se han reducido los costos, o para la nación se redujo los costos de financiamiento cercanos a los 80 puntos básicos. El Ministerio de Hacienda comunicó que en lo que resta del año podrían haber operaciones de canje de deuda nuevamente con el fin de mejorar el perfil de deuda de la nación, pero pues esto lo estarían como tal evaluando. Por otro lado, en el 31º Simposio de Mercado de Capitales desarrollado por Asobancaria, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mencionó que el recaudo tributario de este año no alcanzaría a cubrir los gastos de funcionamiento del gobierno en 2020 aún,
a pesar de que hubo un ajuste de estos del 7.1% al 6.9% con respecto al PIB. Por otro lado, también la codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maywashka, mencionó que la perspectiva que tiene el Banco Central sobre la inflación, aunque no es alarmante, no les da mucho espacio para proporcionar un mayor estímulo a la economía. Igualmente recalcó que la actual política monetaria se encuentra en terreno levemente expansivo, por lo que en estos momentos estaría ayudando a impulsar la demanda y no sería necesario un mayor impulso. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Goldcap también se vio afectado de igual forma de que los mercados internacionales y registra una mala racha en lo corrido del mes de agosto, donde según el indicador técnico la tendencia es a la baja, pero mantuvo los 1.500 puntos. A su vez está también afectado por bajo volumen de negociación, tan solo se negociaron 89.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 22.000 millones. El día de hoy esperamos un leve rebote, pero como tal no observamos como tal de punto de vista fundamental mayor calma para volver a aumentar exposición en acciones colombianas. Desde el punto de vista, por el lado de noticias, Canacol registró un nuevo récord de ventas de gas. Este récord fue de 217 millones de pies cúbicos estándar por día, lo anterior favorecido por la ampliación del gasoducto entre Jobo y Cartagena, que fueron aproximadamente unos 122 millones de pies cúbicos por gas. A su vez, la compañía manifestó el interés de entrar en Medellín, donde están conversaciones con EPM para transportar alrededor de 100 millones de pies cúbicos diarios hacia Medellín. Como tal, el acuerdo con EPM se estaría hablando acerca de un contrato de take or pay de alrededor de unos 10 años para como tal proveer a la segunda ciudad más grande del país de gas natural. Desde el punto de vista de resultados, tenemos la acción, los resultados de Corfi Colombiana, los cuales consideramos como positivos. Destacar principalmente que sea un crecimiento del ingreso operacional del 99% año a año, esto ante un mayor método por participación, ante un incremento de los aportes del sector de infraestructura, teniendo en cuenta los avances de las concesiones de las vías de cuarta generación de Covi Andina, Covi Oriente y Covi Pacífico. A su vez, este buen comportamiento se vio soportado por una valorización de los TES en el 2T19 y también por un menor costo de fondeo. A su vez, la compañía se vio favorecida por un menor gasto por provisiones, ya que disminuyeron considerablemente. Cabe recordar que en el 2T18 se realizó la provisión por Electricaribe y Pisano, y en este trimestre como tal no se vio reflejado estos rubros. Sin embargo, por el lado de Promigas, el sector de energía y gas retrocedió levemente sus márgenes, aunque la utilidad crece cerca del 6% año a año, teniendo en cuenta una menor carga tributaria ante la ley de financiamiento. Lo anterior significó un crecimiento de la utilidad neta controlante del 120% año a año, y el EBITDA se expandió cerca del 57% año a año. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Corfi Colombiana, donde a pesar del difícil entorno retador que han tenido las acciones en el último trimestre, se ha mantenido relativamente sólida. Como tal, ha sido de las pocas especies en el Colcap que no ha mostrado señales de cambio de tendencia. Por ahora la tendencia es neutral sobre la especie. Con los resultados positivos esperamos valorizaciones. Sin embargo, esto ya se venía descontado previamente, o es en línea con lo que esperaba por el mercado, ya que este crecimiento está muy impulsado por el lado de mayor aporte por el lado de concesiones viales ante mayores cierres financieros de las vías de cuarta generación. Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual en la jornada del día viernes se desvalorizó cerca del 3%. Cabe recordar y destacar que de las compañías a lo largo del mundo que más han tenido posición vendedora ha sido las compañías petroleras, teniendo en cuenta como tal
un entorno de mayor aversión a riesgo por parte de los agentes del mercado ante la guerra comercial y la aceleración económica mundial. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, la compañía se mantiene sólida y aunque en el corto plazo estimamos que se podrían observar desvalorizaciones adicionales sobre la especie como tal, según el indicador técnico, la tendencia es a la baja, donde observaríamos un cambio de tendencia cerca de los 2.890 pesos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. En línea con una mayor fortaleza del dólar a nivel internacional el día viernes, el peso colombiano perdió valor de alrededor del 1% y la tasa de cambio se ubicó en 3.424 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.200 millones de dólares. Continuamos observando como tal una tendencia lateral en el último mes, la cual gira alrededor un poco más de los 3.400. Creemos que continuará así a medida que los riesgos internacionales se vayan disipando y pues hasta el final podría favorecer como tal las monedas emergentes. Técnicamente continuamos observando esta tendencia alcista, sin embargo reiteramos esta posición de esta vez de esta dinámica lateral. Con respecto a deuda pública local, los TES en el día viernes tuvieron una desvalorización de alrededor de 0.3 básicos, con comportamientos mixtos entre las referencias, mientras que los TES denominados en VR tuvieron desvalorizaciones de 1.6 básicos. Particularmente los TES a vencimiento 2024 cerraron en 5.15%, mientras que los TES a 2028 cerraron en 5.84%, ambas referencias 2 básicos por encima de la jornada anterior. En deuda corporativa se operaron alrededor de 34.000 millones a través de bolsa y 830.000 millones por registro, en donde lo más transado en esta ocasión fue IPC con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija 2019, cambiando como tal los roles con respecto a la jornada anterior. Cabe mencionar que se está acercando a un nivel de cambio de tendencia en los TES a 2024, por lo que será importante observar en las próximas jornadas cómo sigue el comportamiento de estos títulos. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.